Ahora continuamos con el siguiente curso, con el curso de cosmología. Este curso es impartido por el doctor Francisco Linares, que ya está aquí con nosotros. Si pudiera ir probando para compartir pantalla, por favor. Sí. Gracias. Sí, ¿no? Ya están viendo mi presentación. Sí, ya se puede ver. Muy bien. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo. Ayer quedamos en cómo eran las soluciones a las ecuaciones de Friedman, dependiendo del contenido de materia que hubiese en el universo, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, cómo evolucionaba el factor de escala, es decir, cómo va cambiando el tamaño del universo dependiendo si en el universo hay radiación o materia, o nada más la parte de curvatura que está en la métrica por el término de curvatura gaussiana, o una constante cosmológica, y de igual forma cómo evoluciona la función esta de Hubble. Al final hubo una pregunta que realmente es el caso real, ¿no?, que hay que resolver, es la ecuación de Friedman, no por cada componente, no por componentes de manera separada, sino todas las componentes. Entonces ya, obviamente, bueno, uno puede tratar de encontrar ciertas aproximaciones para tratar de encontrar una solución analítica a la ecuación diferencial, pero ya estrictamente hablando, uno tiene que ya irse a la parte numérica para resolver las ecuaciones de Einstein en este escenario, ¿verdad?, cosmológico, con todas las componentes de materia. Entonces ya vimos, en eso quedamos, cómo evolucionaban estas cantidades geométricas, ¿verdad?, asociadas al tamaño del universo y a su tasa de expansión, ¿verdad?, que sería el Hubble. Recuerden que la definición es A punto entre A, donde A punto pues, es la derivada temporal del factor de escala. Y faltaría ver cómo evoluciona el contenido de materia, ¿no? Recuerden que la relatividad general, primero, estos resultados no es de sorprenderse tanto en el sentido de que, bueno, vemos que para cada componente de materia, el universo va a evolucionar de alguna forma u otra. Pero eso es justo lo que nos enseña relatividad general, ¿no? Relatividad general nos dice que la geometría del espacio-tiempo va a estar dada en términos como función del contenido de materia que hay en él, y eso es lo que estamos presenciando acá, dependiendo de qué materia hay en él, radiación, materia bariónica, constante cosmológica, etcétera, pues la evolución geométrica del universo encriptada en ese factor de escala, pues va a evolucionar de una manera u otra, pero además la geometría le va a dictar el contenido de materia cómo él también debe evolucionar, y es lo que faltaría ver entonces, ¿no? Antes de avanzar a eso, no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario de lo que hayamos hablado hasta ahora. Si no, antes de ver las soluciones del contenido de materia en el universo, vamos a reescribir la ecuación de Friedman de una manera que es un poco más útil a fines prácticos, luego para cuando querramos cotejar con observaciones, ¿no? Y poder inferir cuánta cantidad de radiación hay el día de hoy, cuánta cantidad de materia bariónica hay el día de hoy, cuánta cantidad de materia oscura hay el día de hoy, etc. Entonces, recuerden que la ecuación de Friedman es h cuadrado igual a capa cuadrado tercios por la suma de todas las densidades. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es agarrando la ecuación de Friedman y dividiéndola entre h cuadrado. Entonces aquí me va a quedar un 1 y me va a quedar capa cuadrado sobre 3h cuadrado como factor común de todo esto, y eso se conoce o se define como la densidad crítica. ¿Ok? Ya les voy a decir por qué se le da el término de crítica a esa densidad. Y entonces los cocientes de cada densidad de cada componente de materia entre ρ crítica es un nuevo parámetro que lo vamos a llamar parámetro de densidad de energía. Recuerden que la densidad de energía es ρ. Estos omegas mayúsculas serán los parámetros de densidad de energía, y no es más que el cociente de la densidad de energía de algún contenido de materia entre la densidad crítica. Es decir, yo voy a tener un omega de radiación cuando tenga pues el ρ de radiación entre dos ρ crítica, o tendré un omega de constante cosmológica cuando tenga el ρ de constante cosmológica entre ρ crítica.
Entonces, fíjense bien. En la ecuación de Friedman tengo entonces cada una de las componentes dividida entre error crítica, radiación entre error crítica, materia entre error crítica, la curvatura, la densidad de energía asociada a la curvatura espacial del universo entre error crítica y la constante cosmológica entre error crítica. Entonces, todo lo que sea contenido de materia y energía, es decir, radiación, materia bariónica y constante cosmológica, voy a reunirlo todo, esa cantidad de energía, y lo voy a llamar ρ total. Entonces nada más me quedaría ρ total más el término de curvatura. ¿Ok? De manera que la ecuación de Friedman ahora me queda reescrita de esta forma. 1 es igual a la suma de todas estas omegas. Esto tiene la forma de una restricción. Si recuerdan sus cursos de mecánica donde resuelven problemas con restricciones, bueno, esto es una restricción, por eso se llama también restricción de Friedman, porque resulta que las densidades entonces no pueden evolucionar cosmológicamente como quieran. En todo tiempo del universo, la suma del contenido de materia tiene que ser 1. ¿Ok? Entonces, por eso la ecuación de Friedman también lo pueden encontrar en la literatura como restricción de Friedman. ¿Ok? De manera que puedo escribir esta expresión que está aquí, ¿verdad? 1 igual al ρ total entre ρ crítica, que sería omega total, más ρ de curvatura entre ρ crítica, que sería la omega de curvatura, lo puedo escribir así. Esencialmente, lo que estoy diciendo es que 1 menos el contenido total de materia y energía en el universo tiene que ser igual a el parámetro de densidad de energía asociado a la curvatura que tenga el universo. Y eso es muy útil, porque entonces, de esa manera, si yo soy capaz de inferir cuánta cantidad de materia y energía tengo al día de hoy en el universo, 1 menos eso me va a decir cuánto vale el omega de curvatura espacial. Y si recuerdan, ese parámetro de curvatura espacial depende de la K de la curvatura gaussiana, que puede ser más 1, menos 1 o 0, si fuese una geometría cerrada, abierta o plana. Entonces yo puedo inferir cuál es la curvatura espacial del universo a través de cuantificar cuál es el contenido de materia y energía que hay en él. Más específicamente hablando, si 1 menos omega total es un número positivo, entonces el universo es abierto, ¿ok? Porque K tiene que ser menos 1. Recuerden que omega K, que es ρ K entre ρ crítica, ρ K es proporcional a menos la curvatura gaussiana, es proporcional a menos K. De manera que si esto es positivo, es porque K es negativo, ¿ok? Y si 1 menos omega total es negativo, entonces quiere decir que el universo es cerrado porque K tendría que ser positivo, ¿ok? Y si 1 menos omega total es igual a 0, pues entonces no queda otra que K sea igual a 0, ¿ok? Entonces en ese caso tendríamos un universo plano. Les adelanto que ya se tiene información sobre esta curvatura del universo, esta curvatura espacial del universo, y las observaciones indican que el universo es espacialmente plano, es decir, cuando uno determina o cuando uno infiere el valor de K, es obviamente como toda ciencia, ¿verdad? Experimental, no hay medidas absolutas, hay siempre incertidumbres en la medición, hay barras de error que estarán codificando los errores sistemáticos que puedes hacer, la precisión de los instrumentos que estás usando, pero el valor que se infiere es consistente con 0, es un número muy pequeño, más o menos algo del orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Es decir, el valor que se infiere es consistente con que la curvatura espacial del universo es 0. Es decir, de acuerdo al modelo Lambda-CDM, que es este modelo que hemos venido hablando, el universo es espacialmente plano. ¿Ok? Entonces, normalmente la gente también ya teniendo esa información a la mano, pues cuando trabaja con la métrica de Freeman-Rosso-Walker, de entrada la asume con K igual 0. ¿Ok? Obviamente, si uno quiere hacer el análisis más general, pues deja el K como un parámetro a posteriormente ser inferido por su valor por las observaciones. Pero de manera consistente el valor de K se ha encontrado que es prácticamente 0. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto antes de avanzar?
Bueno, entonces este omega total, que es todo el total de cuánta radiación, cuánta materia, cuánta constante cosmológica hay, pues va a dar 1 esencialmente, o un número muy cercano a 1, de tal manera que este 1 menos esa cantidad que se infiere del contenido de materia y energía en el universo, es un número que es prácticamente 0, ¿no? Entonces ya podemos graficar, como ya tenemos cómo evoluciona el factor de escala. Si se acuerdan, nosotros tenemos ρ, ¿dónde está? Nosotros tenemos ρ como función del factor de escala, aquí está. Entonces ya yo sé cómo es el factor de escala cuando la materia que está dominando es radiación, ¿sí? Entonces yo tengo ρ en función del tiempo, o ρ en función del factor de escala directamente, pues. Y como los omegas están definidos en términos de los ρ, también puedo definir, entonces también puedo graficar los omegas, los parámetros de densidad de energía. Entonces, vamos a ver eso a continuación. Como les dije antes, vamos a considerar que el omega de curvatura es 0, es lo que establece las observaciones de acuerdo al modelo Lambda-CDM. Entonces estaremos hablando de un universo espacialmente plano. Y entonces ya vimos la evolución cosmológica de la parte geométrica de las ecuaciones de Einstein, que era el factor de escala, y su derivada, ¿verdad?, en términos del factor del parámetro este de Hubble. Y ahora vamos a ver cómo evolucionan las cantidades de materia. Por ejemplo, la curva amarilla es la densidad de energía de radiación, la línea roja es la densidad de energía de los bariones, y la línea morada es la densidad de energía de la constante cosmológica. Más a la izquierda, estamos viendo más hacia el pasado en el universo, y a medida que nos movemos a la derecha, pues vamos a ver a la extrema derecha, pues más el universo en tiempos presentes. Entonces fíjense que muy al pasado, la densidad de energía que más domina es radiación, ¿ok? Entonces el universo a edades muy tempranas estuvo dominado altamente por pura radiación, esencialmente era la mayor componente de energía entre todas las que están presentes. Y luego fíjense que cómo va evolucionando y va decayendo, igual lo hace la cantidad de materia, ¿verdad? Y hay un punto en donde se cruzan, ¿ok? Ese punto donde se cruzan se llama la época de la igualdad, porque es justamente la época en la que tanto la densidad de radiación como la densidad de materia aportan la misma cantidad de energía al universo. Y luego sigue evolucionando, y entonces ahora radiación queda por debajo de la densidad de materia, y ahora es la cantidad de materia no relativista la que domina. Aquí debería ser materia, ¿ok? No B, no solo bariones, es bariones junto con materia oscura fría, ¿ok? Entonces aquí debería ser ρm. Entonces hay una época posterior en donde ya la componente que domina es la componente de materia bariónica. Y luego sigue evolucionando las densidades de energía, y hay otro punto donde ocurre una época de la igualdad. La constante cosmológica, bueno, como es constante, ¿verdad? Como ρ es constante, pues siempre se mantiene en todas las épocas del universo con su mismo valor. Pero fíjense que más recientemente es cuando empieza a dominar. Aquí hago un zoom de esta parte para que se aprecie bien cómo la densidad de materia ya queda por debajo de la densidad de constante cosmológica. Y entonces recientemente es esa componente la que domina. Y si recientemente es esa componente la que domina, pues la dinámica del universo debería ser la de un universo que está dominado por energía oscura, por la constante cosmológica. Y bueno, como ya vimos, efectivamente esa contribución de constante cosmológica es lo que hace que el factor de escala crezca exponencialmente y coincida con lo que se tienen de las observaciones, ¿no? Que uno ve que el universo se está expandiendo de manera acelerada. Esto con respecto a las densidades. ¿Cómo se visualiza esto en términos de los parámetros de densidad de energía, ¿no? Entonces, de nuevo, el código de colores es el mismo. La amarilla es el parámetro de radiación, la roja es parámetro de materia, de nuevo, y la morada sigue siendo el parámetro de densidad de energía oscura, de constante cosmológica, pues. Entonces aquí vemos, dibujo la línea horizontal en igual 1 para que sea evidente que en todo momento la componente que domina pues es igual a 1. ¿Ok? Recuerden que la restricción de Friedman nos dice que en toda época de la evolución del universo la suma de las de todas las componentes que tengamos pues tiene que ser igual a 1. Entonces efectivamente las otras componentes son muy pequeñitas en comparación con la contribución de radiación, y hay un punto en que empieza a disminuir la contribución de radiación y empieza a aumentar
la de materia no relativista, ¿verdad? Y entonces en esta línea vertical le estoy indicando esa época de la igualdad, donde ocurre que la cantidad de radiación y la cantidad de materia aportan la misma cantidad de energía. Y entonces sigue decreciendo la radiación hasta que ya prácticamente no aporta más nada. Y entonces luego viene una época en la que domina la materia no relativista. ¿Ok? Y entonces en todo punto la suma de la amarilla con la roja y la morada pues siempre va a dar 1. ¿Ok? Hasta que ya domina totalmente la cantidad de materia no relativista y luego vuelve a empezar a disminuir su valor y empieza a aumentar el omega de constante cosmológica, hasta el punto donde de nuevo ocurre otra época de igualdad entre la cantidad de materia no relativista y la constante cosmológica, y ya la cantidad de materia al día de hoy, pues ya se ve que aporta menos que lo que aporta la cantidad de energía oscura en forma de constante cosmológica. De hecho, aquí les dije que más a la derecha estamos básicamente al día de hoy, es decir, estas son las cantidades de omega lambda, de omega de materia y de omega de radiación, sus valores al día de hoy, que son alrededor de 0.69, 0.26 y esto es 0.05, ¿ok? Aproximadamente. Mañana les contaré cómo uno conoce esos valores, porque para eso necesitamos las herramientas estadísticas para poder agarrar datos de telescopios y de surveys que tienen datos de diferentes fuentes astrofísicas y cosmológicas. Entonces uno puede usar esos datos para comparar las predicciones del modelo teórico y así uno poder inferir cuánto tienen que valer los parámetros para describir las diversas observaciones. Entonces, antes de avanzar, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, no han hecho la pregunta, pero una pregunta sería, bueno, pero ¿por qué está disminuyendo? Se las hago yo entonces a ustedes, a ver, para que no se me duerman, que ya es tarde, yo siempre los agarro ya cansados, ¿verdad? ¿Por qué tiene que, o sea, ya vimos que el factor de escala para radiación va como a la -4, para materia a la -3, y eso ya nos dice matemáticamente al menos, ¿verdad? Que a medida que el factor de escala va creciendo, como está en el cociente de esa densidad, pues va a ir disminuyendo la cantidad de energía, de radiación o de materia, etc. Pero físicamente, ¿qué está ocurriendo a medida que evoluciona el universo? Sí, hola, ¿qué tal? Ah, ¿Se me sí, escucha? sí, adelante. Sí, bueno, calculo que las densidades van disminuyendo de radiación y de materia porque se está expandiendo el espacio. Entonces, Exacto, exacto. Vimos que el lo- factor de escala va aumentando, ¿verdad? mm, Entonces es como que tengas, imagínate un ejercicio de estos de mecánica estadística, que tienes una cajita con partículas adentro, ¿no? Su energía cinética macroscópicamente será su temperatura. ¿Y qué pasa si la caja ahora la empiezas a ampliar? Pues el camino libre medio de las partículas va a ser mayor, empiezan a interactuar menos, y entonces la energía cinética del intercambio de momentum que pueden tener esas partículas va a empezar a disminuir, y globalmente uno ve que la temperatura va pues disminuyendo. ¿Ok? sí, Eso es lo que está ocurriendo aquí, porque tenemos básicamente partículas, ¿verdad? Como los fotones, electrones, bariones, etcétera, pero están en un escenario donde no están en una cajita R3, sino que están en una estructura cuadridimensional, espacio-temporal, que se está expandiendo. Entonces, el escenario donde esas interacciones están ocurriendo es en un espacio-tiempo que se está expandiendo. Entonces, esa expansión hace que el universo se vaya enfriando, y por esa razón es que luego ya hay un punto en que la radiación deja de dominar y empieza entonces a dominar ahora sí la contribución de la materia bariónica, y posteriormente se sigue enfriando hasta que ya hasta el día hasta el día de hoy no, bueno, hoy lo vemos, pero ya en épocas cosmológicamente hablando recientes, es cuando empieza la constante cosmológica a dominar, ¿ok? Y vemos entonces su efecto en hacer la expansión del universo acelerada. Entonces, muy bien, correcto, es porque se está expandiendo el universo y eso hace que se vaya enfriando. Otra pregunta que les hago, ya que ustedes no me la hicieron a mí, a ver, esta Z, ¿qué es esta Z? no es Redshift. el Redshift.
Exacto. Yo les he dicho que la evolución uno la puede medir en términos del tiempo o en términos del factor de escala. El redshift es una cantidad muy útil porque al final los astrónomos, ¿verdad?, determinan ese corrimiento al rojo de los objetos que se están moviendo. Entonces, a la hora de comparar las predicciones de los modelos teóricos, es más útil, en vez de escribirlo en términos del tiempo o del factor de escala, en términos del redshift, porque uno tiene información de a qué redshift se encuentra tal objeto galáctico, por ejemplo. Entonces, por eso usualmente en las gráficas que presento, estoy graficando es contra el redshift, ¿ok? Entonces, al redshift cada vez más altos, básicamente, al día de hoy, el redshift vale 0, esa es nuestra referencia, y a medida que va aumentando el redshift, quiere decir que estoy mirando cada vez más atrás en el universo, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya les conté un poquito acá, muy esquemáticamente, la historia súper mega resumida del universo, ¿verdad? Primero domina radiación, se va enfriando, luego ocurren estas épocas de la igualdad donde empieza a dominar otro contenido de materia, y así hasta más reciente cuando empieza a dominar la constante cosmológica. Entonces, permítanme ahora contarles esta historia un poquito más detallada, y vamos a ver que en el camino, en todo ese camino de la historia cosmológica del universo, nos vamos a encontrar con que tiene que haber esta materia oscura que hemos estado hablando a lo largo del curso. Y también tiene que estar esta energía oscura que hemos estado hablando a lo largo del curso. Entonces, muy esquemáticamente les voy a empezar a describir los procesos que más o menos que van ocurriendo en el universo y cómo es que la comprensión de la física que sí sabemos, de la física de las interacciones entre las partículas, etcétera, de la radiación, cómo interactúa con la materia, o sea, de la física que sí se conoce, cómo es que no es suficiente para explicar pues, la dinámica cosmológica del universo observable. Ok, entonces vamos desde el principio. Bueno, no tan desde el principio. Vamos a empezar desde esta época donde está dominando radiación, ok, muy atrás en el universo, ok, luego del Big Bang, ya pues tenemos un plasma allí primordial, ¿verdad? Partículas elementales interactuando en un universo que se está expandiendo, ¿verdad? Y entonces los procesos nucleares, los primeros, ¿verdad? Los que empiezan a formar los primeros núcleos atómicos, pues son los más básicos, ¿verdad? Interacción de protón-protón, interactúan, si hay un neutrón por allí, entonces forman deuterón, y sale también, provoca ese proceso nuclear positrones, que al encontrarse con un electrón por allí, por ser partícula-antipartícula, pues entonces van a producir fotones, ¿verdad? Se aniquilan, producen fotones altamente energéticos, son rayos gamma, también salen neutrinos, y entonces luego ese deuterón que se formó ese proceso, pues se puede encontrar con otro protón por allí, ¡pam!, y forman helio 3. Y ese helio 3 que interactúa con otro deuterón que se formó por allí, puede formar helio 4, salen más protones, y entonces es un proceso de física nuclear, están ocurriendo procesos nucleares en un espacio-tiempo que se está expandiendo. Entonces aquí hay que considerar algunas cosas. Por ejemplo, la tasa de producción de estos primeros núcleos atómicos, ¿de qué dependerá? Pues dependerá de la cantidad de protones de la que dispongamos. Mientras menos protones hayan, pues menos chance hay de formar estos núcleos junto con los neutrones, ¿no? O si hay mucha radiación, pues esta radiación va a estar, que es precisamente lo que pasa muy temprano en el universo, ¿no? La componente radiación domina, y entonces esa radiación va a estar interactuando con electrones, aniquilándolos, perdón, bueno, sí, con scattering de Thomson, y el punto es que se empiezan a formar estos primeros núcleos atómicos, pero hay un punto en donde ya se va a enfriar lo suficiente el universo como para que ya quede congelado esa producción de primeros núcleos atómicos. Esta fase del universo en donde se empiezan a formar los primeros núcleos se llama Big Bang nucleosíntesis. Es cuando, luego que ocurre el Big Bang, se empiezan a sintetizar los primeros núcleos. Pero entonces, a medida que se va expandiendo el universo, pues ya la tasa en la que se empiezan a generar estos núcleos atómicos, pues cesa. Y cesa de tal manera que uno puede luego tratar de cuantificar cuál es la proporción
por ejemplo, de helio con respecto a los hidrógenos que quedó en ese plasma primordial, en ese proceso de formación de los núcleos atómicos, estos básicos, ¿no? Hasta helio 4. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica de abajo, lo que vemos es eso. Aquí vemos, esta Y significa cuánto helio 4 tengo con respecto a hidrógeno. ¿Ok? Y esta DH es cuánto deuterio tengo con respecto a hidrógeno, cuánto helio 3 tengo con respecto a hidrógeno, cuánto litio 7 tengo con respecto a hidrógeno. Entonces, la proporción, estas líneas verticales dicen qué proporción hay, ¿ok? Y entonces, fíjense que en el eje horizontal lo podemos ver como les dije antes, ¿verdad? Depende de la materia que tengamos a disposición, pues seremos capaces de crear más o menos núcleos de esto, ¿no? Atómicos. Entonces, en el eje horizontal superior vemos la cantidad de materia bariónica, precisamente. Dependiendo de cuánta materia bariónica hay, pues serán la cantidad de helio 4 que produzca, la cantidad de deuterio. Entonces lo que vemos aquí es eso, ¿no? Cómo cambia dependiendo de cuánta materia bariónica hay, protones, neutrones, cuánto me puede formar de helio 4, y cuánto me puede formar de deuterio, cuánto me puede formar de helio 3 y así. En el modelo estándar cosmológico da una predicción, ¿ok? Por ejemplo, esta zona amarilla es lo que ocurriría en este proceso de Big Bang nucleosíntesis, el modelo estándar, ¿ok? Y esta franjita azul, ahorita les voy a decir qué es, vamos a seguir con esta evolución del universo primero, ¿ok? Y nos movemos para acá. Entonces, esto lo que está indicando es, en color rojo, pues domina mucho la radiación y luego se va enfriando y empieza, ese enfriamiento está codificado en este gradiente de rojo-azul en el color, ¿ok? Entonces lo que ven en amarillo, básicamente son los fotones que están interactuando. Al principio, pues cuando el universo estaba más contraído, el camino libre medio era más pequeño, están los fotones, ya que hay núcleos, ¿verdad? Los electrones todavía no se pueden anclar al núcleo atómico porque los fotones con su energía, pues con la presión de radiación, o ya en términos de la interacción del fotón con el electrón, pues por el scattering de Thomson, ya está arrancándole los electrones que se quieran anclar a los núcleos y entonces no se pueden empezar a formar átomos todavía. Hasta que el universo sigue expandiéndose, sigue enfriándose y entonces aquí esquemáticamente ven cómo el camino libre medio de los fotones ya cada vez empieza a ser más largo. Cuando vemos puntitos azules, pues es porque son protones libres, puntitos rojos son electrones libres, y ya cuando están encerrados en línea morada es porque ya se pudo anclar un electrón con un protón allí, ¿no? Para hacer un átomo de hidrógeno neutro. Entonces fíjense que hay un punto o hay un momento de la evolución del universo que se le va a llamar la superficie de última dispersión, que es ese momento donde ya el universo se enfrió lo suficiente como para que los fotones ya se puedan propagar libremente, y entonces ahora sí los electrones puedan anclarse a los protones. ¿Ok? Entonces esa superficie de última dispersión básicamente es los fotones, los primeros fotones que vienen de esa interacción con el plasma primordial, que pueden propagarse libremente luego en el universo y al día de hoy ser detectada, de hecho. Entonces, han habido varios experimentos que se han llevado a cabo para detectar esta radiación de esos fotones de la superficie de última dispersión, ¿ok? Y aquí les muestro un mapa de cómo ha cambiado la precisión, ¿verdad? Y la resolución con la que se puede determinar. Lo que ellos están viendo allí básicamente es un mapa de temperaturas, ¿ok? Entonces, diferentes satélites, este COBE del 92, WMAP del 2003 y Planck en el 2013. Fíjense cómo ha cambiado la resolución con la que uno puede ver diferencias de temperatura en ese campo de radiación de esos fotones primordiales, ¿verdad? De cuando el universo tenía apenas 400.000 años. Eso se estima dentro del modelo cosmológico mismo. Uno puede obtener a qué edades ocurren los diferentes procesos físicos del universo de manera consistente, tal que al día de hoy uno ve al universo que observamos. ¿Ok? Al día de hoy, esta precisión con la que uno mide estos campos de temperatura son del orden de 10 a la menos 5. ¿Ok? Entonces, la primera vez que se detectó esta radiación fue accidentalmente con esta antena que detectaba como un ruido de fondo que no se podía quitar de ninguna manera,
y lo que determinaba era, lo que estaba detectando era esta temperatura de radiación del fondo cósmico, que es alrededor de 2.73 Kelvin. ¿Ok? Y entonces, en esa primera instancia, pues fue nada más esa temperatura, y ya luego estos satélites se han desarrollado para ver todo un campo de temperaturas. Entonces, este mapa de colores lo que indica son regiones, esas fluctuaciones en las temperaturas de regiones más calientes y más frías, y pues esto no alcanzo a explicarlo en el curso porque implica no resolver las ecuaciones de Einstein como las resolvimos, sino que hay que hacer algo más. Hay que irse a las perturbaciones cosmológicas. Entonces hay que tomar las ecuaciones de Einstein, hacerle perturbaciones a primer orden, construir observables como estos, ¿sí? Y básicamente, como estamos viendo temperaturas en la esfera celeste, uno lo que hace es comparar cuánto es la temperatura en un punto, cuánto es la temperatura en este punto, y compara. Y así hace con varios puntos angulares, ¿verdad? Y por eso matemáticamente entonces uno de esas perturbaciones las escribe mejor en armónicos esféricos, ¿sí? Y entonces lo que vemos acá es precisamente esa traducción de este mapa de temperaturas. Aquí estamos viendo cómo cambian esas, se llaman las anisotropías de temperatura en la radiación cósmica de fondo. Entonces, también le llaman power spectrum, ¿ok? Y aquí lo están graficando contra el momento multipolar porque hacen esta expansión en armónicos esféricos, entonces tienen multipolos que se traducen pues, en escalas angulares. Ángulos grandes para este lado, y a medida que me muevo a la derecha son ángulos cada vez más pequeñitos. Entonces, fíjense, esta es una gráfica que no está actualizada, pero me gusta mostrarla por lo siguiente. Yo ya tengo entonces un mapa de temperaturas y tengo un modelo, ¿verdad? Que es relatividad general. Hago todo esto que ahorita les estoy diciendo nada más en palabras, que son las perturbaciones cosmológicas para construir las fluctuaciones de temperatura en mi teoría. Y eso quiero compararlo con los datos de estos satélites. Entonces los datos son estos puntitos rojos, en particular del satélite WMAP. ¿Ok? Estuvo tomando datos de 7 años. Entonces estos puntitos son pues el experimento. Tengo un satélite, detectó la radiación en diferentes posiciones angulares y ahí está. Esas son las fluctuaciones de temperatura de la radiación cósmica de fondo, de cuando los fotones se desacoplaron de la materia bariónica y se pudieron propagar libremente hasta el día de hoy que la podemos detectar. Entonces, estos son estos datos, y fíjense que las diferentes curvas indican, ok, para yo ser capaz de explicar esos datos, cuánta materia bariónica, que es al final lo que estábamos hablando al principio, de cuánta materia bariónica tengo que disponer, o cuánta materia bariónica implica que debo tener al día de hoy para ser capaz de explicar estos datos que me hablan sobre la radiación cósmica de fondo. Entonces, fíjense, si yo tengo alrededor del 10% de materia bariónica, que es la que conozco, sería esta línea punteada, que claramente en algún momento ya empieza a discrepar mucho con los datos, ¿ok? O si tengo el 7.5% de materia bariónica, o sea, del total, si la materia bariónica aporta nada más un 7.5%, sería la línea segmentada, que claramente también se sube. O si tenemos esta línea segmentada larga, que sería si de materia bariónica nada más tenemos un 2.5%, pues entonces queda muy por abajo. La curva, o sea, el valor de cuánta materia bariónica tenemos al día de hoy en el universo, que mejor reproduce estos datos, es aproximadamente 4.6%. Es decir, el universo tiene un 100% de contenido de materia y energía. Y esto me está diciendo que de la materia que conozco, nada más es un 4.6. 4.6 es la cantidad de materia que yo conozco, de la física que sí conozco bien, de la materia ordinaria, es lo que me puede explicar estas observaciones. Y el otro 90 y tanto por ciento, entonces, ¿dónde está? Entonces eso lo resumo acá. La predicción teórica de Big Bang nucleosíntesis es que esta tiene que ser la producción, eso tiene que ser la tasa de helio 4 con respecto a hidrógeno. Eso está contenido en esta franja amarilla, ¿verdad? O sea, tiene toda una estimación. Y esta franjita azul, ahora sí vuelvo acá, es la detección. O sea, ya no es una predicción teórica, es lo que dice la detección de las observaciones del CMB. Y son consistentes precisamente con la predicción teórica para este valor de la tasa de helio 4. ¿Ok? Y entonces, si el CMB me está diciendo que la tasa de helio 4 de este proceso primordial del universo tiene que ser 0.25,
O sea, una cosa es la predicción teórica y otra cosa es que ya los datos me están diciendo, ok, de todo este rango de predicción de teórica que estoy haciendo, este es el que, según estos datos que estoy tomando, no puede haber otra cantidad de helio 4, sino esta, 0,25. Ah, ¿y qué cantidad de materia le corresponde? Pues esta que ya les pongo acá, que tiene que ver precisamente con esta gráfica. Entonces, hasta ahora hemos visto el universo hasta que tiene 400.000 años apenas. Y ya con datos de esa época nos dicen que si yo considero solo materia bariónica, ok, eso nada más va a aportar el 4,6% del contenido de materia o energía en el universo. Es ya eso indica, hay algo más. No hay curvas de rotación de galaxias, o sea, eso ni siquiera se ha formado aún. Por eso se los quería contar cronológicamente. Ya esta observación indica, hay otras cosas. La materia bariónica por sí sola, no me explica el 100% del contenido de materia y energía en el universo. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Relacionado a los gráficos anteriores que mostraba como el contenido de radiación, el contenido de materia, cómo iban disminuyendo, y había un punto donde ese punto de igualdad, ¿no? Que tú decías que se equiparaba uno con el otro. Sí. Y quería saber si eso estaba relacionado con justamente este momento de los 400.000 años, cuando ya los fotones se desacoplan. O sea, si eso está relacionado con esa época o... No coinciden. Sí, Sí, no coinciden. ok. La época de la igualdad ocurre después de este momento. Ok. Todavía sigue, después de ese momento todavía la radiación sigue dominando, pero se sigue expandiendo el universo, sigue enfriando y es hasta después que ocurre esa igualdad. Ok. Uh-huh. Gracias. Sí, a ti. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok. Sí. A ver, adelante, ¿sí? Sí, yo tenía una pregunta también sobre los gráficos anteriores, sobre justo el de radiación. Exacto, es el gráfico de la izquierda. Em, que, digamos, en la época más actual, más o menos la densidad de materia bariónica y de energía oscura, em, perdón, de constante cosmológica son prácticamente iguales, o bueno, o están muy cerquitas. Entonces, todavía no es un universo totalmente dominado por constante cosmológica. Así es. Así que ese efecto de tener también una bastante componente de materia bariónica empeora el aceleramiento del universo o lo hace más lento. Sí, aquí en las gráficas de las densidades se ve, ¿no? Como que recientemente en la historia del universo es cuando apenas empieza a dominar la constante cosmológica, pero como dices, todavía hay cierta contribución de materia, de materia total, ¿ok? No es solo bariónica. Aquí Ok. aquí la leyenda, como lo indiqué antes, no es bariónica nada más, tiene que ser ρm porque es la materia tanto bariónica como materia oscura fría. Su aportación, por eso aquí se visualiza un poco más claro y de hecho en los porcentajes que estoy indicando, ese 4,6% de materia bariónica queda por acá abajo y este sería un 20 y tanto por ciento al día de hoy y este un 69-70% al día de hoy. O sea, aquí ya se ve un poco mejor cuánto aporta cada quien al día de hoy. Pero efectivamente, entonces, a pesar de que la componente que domina actualmente en el universo es la constante cosmológica, no es todavía lo suficientemente dominante con respecto al menos a la cantidad de materia oscura en el universo. Entonces, sí hay que considerar, o sea, si uno quiere resolver más o menos hay modelos que dicen, bueno, yo voy a considerar que mi universo está hecho de materia total, que la mayor parte es materia oscura y constante cosmológica. Ni siquiera hay veces que en algunos modelos ni siquiera consideran radiación, porque si quieren hablar del universo actual, pues la componente de radiación realmente no aporta significativamente con respecto a lo que aporta la cantidad de materia oscura, como dices, y también, por supuesto, la energía oscura.
pero sí que hay que considerar las dos como las componentes dominantes en el universo actualmente. No sé si respondí. Claro, y esa contribución de la materia hace que se acelere más o que se frene. No, la contribución que hace que se acelere es la componente de constante cosmológica. Ah, ok, Sí, 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 sí. claro. Ujú, Bien, bien, bien. sí, Ok, gracias. gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, una última cosita respecto a lo que dijiste. O sea, si al principio del universo la contribución de la constante cosmológica era menor, exacto, eso que quiere decir que el universo se está expandiendo, pero más lentamente al principio, algo así. ¿Cómo se está Bueno, expandiendo el universo? Va a ser una curva que contemplará todas las materias que hay en el universo, ¿no? O sea, aquí yo estoy mostrando cómo se acelera, cómo cambia el universo, cómo cambia su tamaño, dependiendo si nada más hay radiación o materia. Entonces, cuando está dominado por radiación, pues se puede ver que crece más rápido que un universo que está dominado totalmente por materia primero. Entonces, el cómo se va a ir expandiendo el universo, pues dependerá de qué componente es la que está dominando en esa época del universo. ok, gracias. Sí, es hasta ahora que vemos que se expande como dictaría una constante cosmológica, pues. Antes no, a pesar de que, como dices, desde antes estaba la constante cosmológica y todo, pero siendo la componente de radiación la que más dominaba, pues el universo se expande como dicta, eh, como dice la ecuación de Friedman cuando la resuelves para la componente de radiación, que es como el factor de escala cambia con el tiempo como T a long medio. ¿Okay? Y lo que actualmente vemos, dado que la componente de energía oscura es la que domina ahora, en forma de constante cosmológica, es que el universo va a tener, no estrictamente, porque como acaban de decir ahorita, creo que fue Ramiro, pues no es nada más la constante cosmológica la que estaba como componente de la dinámica del universo actualmente. O sea, no es puramente esa exponencial lo que va a dictar la dinámica, porque todavía hay esa componente de materia oscura estrictamente hablando. Ya cuando uno hace modelos a futuro de la evolución del universo, pues si todo sigue como viene, ahí sí la solución es puramente esa exponencial. Ya las componentes de materia ya estarán mucho más diluidas. Muy bien, entonces estamos en la época en la que apenas los fotones se propagan libremente y ahora es que entonces ya los electrones van a poder anclarse allí nuclearmente pues a los núcleos que hayan disponibles y es entonces donde ya van a empezar a ver procesos que a la larga van a dar lugar a todas estas estructuras que observamos. Entonces, déjenme ir primero a esta peliculita, fíjense. Déjenme explicarle qué es esto. Entonces, aquí esto es una simulación donde tenemos perfiles de masa de estas perturbaciones que les digo, para que habían en el campo de temperaturas, ¿verdad? Y luego van a ver perturbaciones también para el contenido de materia. Y aprovecho entonces de hacerles una pregunta. Si ya ahora van a haber fluctuaciones, que eso significa que va a estar más caliente en regiones de un lado que de otro, o en términos de materia va a haber a lo mejor más materia en un lado que en otro, ¿verdad? Habrán sobredensidades en un lado y infradensidades en otro lado. Pues le pregunto qué pasa con el principio cosmológico que hemos considerado. No se tiene homogeneidad a pequeñas escalas. Sí, bueno, pero aquí todavía estamos hablando o sea, todavía no hemos llegado a estas pequeñas escalas donde claramente lo que dices es cierto, ya no se va a cumplir el principio cosmológico, pero aún acá, donde nada más hay como fluctuaciones pequeñitas, pues por eso la palabra, en el principio cosmológico, la palabra estadísticamente homogéneo isotrópico, hay que decirlo siempre porque esas fluctuaciones, esas variaciones en el campo de temperatura o en el campo de materia, todavía para estas épocas, son muy pequeñitas en comparación con
el promedio. Entonces uno puede seguir asumiendo válido el principio cosmológico, pero ciertamente ya hay que resolver, por eso les decía, hay que resolver ahora perturbaciones de las ecuaciones de Einstein, ¿ok? En el contexto cosmológico, y esas perturbaciones, esas pequeñas fluctuaciones alrededor de la métrica, esas pequeñas perturbaciones alrededor de contenido de materia y energía, van a ser muy pequeñitas en comparación al promedio, y entonces uno tiene que resolver las ecuaciones de Einstein con esas perturbaciones y ver cómo evolucionan esas perturbaciones cosmológicamente hablando, ¿ok? Entonces esas perturbaciones en la métrica, esas perturbaciones en el contenido de materia, hay que evolucionarlo cosmológicamente también, y ver si efectivamente eso da lugar al universo que observamos. ¿Ok? Entonces, acá lo que estamos viendo es una sobredensidad, digamos, de materia, donde tenemos la componente de materia oscura, que es la curva negra, tenemos gas, ¿ok? Que sería materia pues bariónica, tenemos fotones y neutrinos. Y aquí va corriendo el redshift de ese momento hasta más al presente. Y aquí lo que estamos viendo en el eje horizontal es la escala que va a separar esa sobredensidad inicial, ¿verdad? Con respecto a cómo se va propagando la materia, todavía cuando están los fotones acoplados con la materia bariónica. Como los fotones, a ver, lo que habíamos dicho antes era esto, ¿no? Los fotones aquí no dejan que los electrones se anclen a los núcleos atómicos, ¿ok? Entonces la materia, por efecto gravitacional, quiere atraerse, pero los fotones con su presión de radiación quieren estar desbaratando cualquier cosita que quiera armarse. Entonces esa pelea entre radiación y gravedad, ¿ok? Va a durar un rato. Y ese rato, déjenme parar acá. Entonces lo que vamos a ver aquí es, déjenme empezar, fíjense, pausa. La roja, que son los fotones, están arrastrando al contenido de materia bariónico, ¿sí? Porque todavía no es la época en la que los fotones ya se liberan, o sea, no hemos llegado acá, estamos en este proceso, estamos como de aquí para allá. Entonces los fotones van a estar arrastrando a la materia bariónica por la presión de radiación, ¿sí? Los neutrinos, como no interactúan fuertemente con el resto de la materia, pues esos están desacoplados muy desde el principio. La curva verde por eso va por su lado, la curva roja y la azul superpuesta, porque los fotones están arrastrando a la materia bariónica, y la materia oscura, como nada más interactúa gravitacionalmente en principio, pues ese se queda ahí en ese centro de sobredensidad de materia, ¿no? Y fíjense, aquí ya empiezan los fotones a desacoplarse. O sea, ya aquí ha evolucionado el universo lo suficiente como para que los fotones se desacoplen del resto de la materia, y ya la materia bariónica pues empieza a quedar desacoplada de los fotones, se terminan de desacoplar, y fíjense lo que ocurre. La densidad de materia bariónica va a empezar a crecer aquí, donde está pues la materia oscura, la densidad de materia oscura inicial. Pero como ese arrastre dejó los bariones aquí, pues esos bariones que quedaron allí también van a gravitacionalmente acoplarse con el campo gravitacional de la materia oscura. Y entonces fíjense bien, esto lo que está diciendo es que de ese proceso primordial de que los fotones arrastran a los bariones hasta que ya se enfría lo suficiente el universo y los fotones se desacoplan, queda una sobredensidad con cierto desplazamiento con respecto a esa sobredensidad inicial que pudo haber habido en cualquier parte pues, del universo, ¿no? Y eso entonces me fija una escala, ¿sí? Que es alrededor de 150 megaparsecs. Es decir, yo debería encontrar, cuando yo mire el universo, yo debería ser capaz de encontrar cierta sobredensidad separada a 150 megaparsecs de una sobredensidad central. Y esta curva que ya les había mostrado antes, bueno, esto no, perdón. Esta curva que ya les había mostrado antes, precisamente es ese piquito que vimos aquí en la animación. Y estos son datos. Estos son datos que dicen, que nos hablan sobre esa distribución de materia en el universo, y efectivamente datos que se han tomado precisamente están identificando que hay un piquito alrededor, bueno, aquí no es 150, fíjense, las unidades son 150 megaparsecs, que aquí alrededor
que es alrededor de 100 H1, H a la menos 1 sobre megaparsec. Este H es simplemente una constante que tiene que ver con el factor del Hubble al día de hoy, pero el punto es que estamos viendo que efectivamente de ese proceso primordial de los fotones arrastrando la materia bariónica, cuando se desacoplan, dejan esa sobredensidad a 150 megaparsec, y luego pues la materia oscura, ahora sí que los fotones ya se desacoplaron, pues ya empieza la materia a querer colapsar gravitacionalmente, porque ya los fotones por fin lo dejaron en paz. Bueno, esa distancia, esa escala característica está presente en la distribución de materia del universo, y aquí está cómo aparece esa sobredensidad a esa escala también aproximada de 150 megaparsecs. Y como les había dicho antes, esas diferentes curvas lo que están modelando es la cantidad de materia oscura que debería haber. O sea, si no hay materia oscura, es la línea morada. Si no hay materia oscura en el universo, no hay cómo decir que se produzca esa sobredensidad de materia a 150 megaparsecs. Obviamente ustedes podrán pensar, bueno, pero a lo mejor otro modelo que considere, sí, o sea, eso es parte del quehacer en la comunidad de cosmología. Es tratar de ver modelos que a lo mejor la materia oscura, y si pensamos más bien que está ocurriendo otra cosa, lo que sea que se nos cruce por la cabeza, tiene que pasar estas pruebas. Tiene que explicar el CMB, tiene que explicar estas estructuras a gran escala con esta escala de megaparsec, tiene que explicar muchos procesos físicos que ocurren en el universo. Por eso les decía antes que no es nada más la curva de rotación de galaxias, tienen que explicar cosas, o sea, y la materia oscura entonces tiene que estar presente desde siempre en el universo, para que cuando ocurran estos procesos, pues su presencia haga lo que parece dictar las observaciones. Aquí nada más es una imagen tridimensional de esta animación, ¿no? Tenemos una sobredensidad, y esa ondita que se propaga es porque los fotones están arrastrando la materia, y ya cuando se liberan, pues ya queda congelada esa sobredensidad a cierta distancia con respecto a esa perturbación inicial. Pero el punto es que es eso, el punto es que ya cuando uno tiene información del universo, de cómo está distribuida la materia, se observa que efectivamente hay una escala de 150 megaparsecs en las sobredensidades de materia. Y más aún, si no hubiese materia oscura, no explican esos datos. Entonces estas tres otras diferentes curvas es simplemente dependiendo de qué proporción de materia oscura hay, ¿no? Cambiando el omega de materia oscura, ¿no? Si hay más, si hay menos, pues es para tres valores diferentes del parámetro de materia oscura el día de hoy. ¿Preguntas? Muy bien, entonces como ya me queda poco tiempo, déjenme avanzar para entonces hablarle de energía oscura. Fíjense, para hablar de energía oscura ya tenemos información previa, ¿verdad? Ya sabemos que de materia que conocemos nada más es un 4.6% de la física de un universo temprano, ¿sí? Y ahora luego con estas estructuras vemos que está esa sobredensidad, tiene que haber ese componente de materia oscura, pero ¿cuánto habría de esa materia oscura? Entonces esta gráfica me gusta mostrarla porque lo que está mostrando esencialmente es, yo miro objetos, yo voy mirando objetos, imagínense que voy viendo esferas de radios cada vez más grandes, y cuantifico cuál es la materia que veo en cada una de esas esferas, ¿no? Cuánta masa estoy viendo y la luminosidad que esa materia está emitiendo. Por eso aquí ven el cociente masa sobre luminosidad. Y aquí el radio de esas, el radio cada vez que yo voy mirando más lejos. Entonces los diferentes puntitos y simbolitos son diferentes estructuras, ¿no? Galaxias elípticas, ¿qué más? Clusters, etcétera, ¿no? Tenemos varias estructuras que vamos viendo a medida que vamos alejándonos a mirar cosas más lejanas en el universo. Y entonces estas líneas horizontales indican la cantidad de materia que hay, ¿no? O sea, hasta dónde tendría que ver yo en masa luminosidad para tener 100% de la materia, ¿no? Entonces, fíjense que a medida que yo voy aumentando el radio, es decir, voy mirando cada vez más lejos, fíjense que hay un punto en que ya deja de crecer, o sea, no llega a que tenemos algo consistente con que toda la materia que estoy viendo me va a ser el 100%. Dice que toda la materia que estoy viendo llega, de repente ya empieza como a llegar a una parte, como una asíntota, digamos, en donde no supera el 0.3, es decir, no supera el 30%.
Entonces yo estoy cuantificando cuánta materia estoy viendo en el universo cada vez que miro más y más lejos, y me encuentro con que no hay más del 30%. O sea, la mayor cantidad de materia que puede haber en el universo es el 30%. Pero oye, dijimos que la materia que conozco nada más es el 4.6%. Si de materia total hay 30% y la materia que conozco nada más 4.6, pues está, o sea, tiene que haber una componente de materia oscura entonces, que aquí, o sea, las observaciones me están dictando que estoy cuantificando un 30% de materia. Observaciones, ¿ok? Y materia bariónica, ya sé que está restringida por observaciones de un universo temprano, que nada más aporta el 4.6%. Entonces, tiene que haber un 26% de materia que no conozco. Peor el asunto, porque todavía no llegó al 100%. Y el otro 60 y tantos por ciento, ¿qué es? Bueno, resulta que esto es algo más reciente, ¿verdad? La dinámica de un universo con una constante cosmológica, energía oscura, es algo que ha surgido más bien más reciente en comparación con la materia oscura, ¿verdad? Que les comentaba que de los años 30, con Fritz Zwicky, luego Vera Rubin, estudiando galaxias espirales, etc. Y ahora ya yo les estoy contando la historia del universo, y donde espero que hayan visto pues que tiene que haber una componente adicional de materia para explicar los datos y las observaciones que tenemos. Y la energía oscura ha sido algo más reciente, en particular a partir de la detección de la luminosidad de estas grandes explosiones de supernovas. Han detectado, pues astrónomos han tenido muchos datos de diversas de estas fuentes de supernova, y cuando uno trata de explicar esto con un modelo cosmológico, ¿ok? Por ejemplo, aquí les muestro dos curvas, una roja y una azul. La curva azul está suponiendo que el 100% es la materia que yo conozco, no hay constante cosmológica y el universo es plano. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo es, universo espacialmente plano, no hay constante cosmológica y el 100% es pura materia. Esa sería la curva azul. ¿Ok? Y la curva roja está diciendo, pues es lo que dice el modelo Lambda CDM. Hay 30% de materia total, incluyendo materia oscura. Tenemos un 70% aproximadamente de constante cosmológica y el universo es espacialmente plano. Y esa es la curva roja que ven acá. Y todos estos son los papers donde están reportados cada una de estas observaciones. El código de colores de los nombres quiere decir cuáles datos son los que están ellos detectando. ¿Ok? Aquí les dejo la cita del archive, si le quieren mirar. Y entonces lo que están graficando es esto, una cantidad que se llama módulo de distancia, que tiene que ver con la distancia luminosa que se calcula a partir de la luminosidad de estos objetos. ¿Ok? Y la distancia luminosa resulta que depende de la integral de la ecuación de Friedman. No se las pongo acá porque no quiero entrar tanto en detalle. Lo que quiero es decirles que el modelo cosmológico, dependiendo de qué componentes de materia yo ponga, eso va a estar en la ecuación de Friedman. Y por lo tanto, va a estar esa información en la integral que yo debo calcular para estimar la distancia luminosa a los diferentes objetos de estos supernovas. Entonces, esta detección de supernovas ha sido una de las evidencias de que efectivamente el universo tiene que tener una componente de constante cosmológica para ser capaz de explicar estos datos de estas supernovas. Y es lo que ha reivindicado de que entonces el universo tiene que estarse efectivamente expandiendo y de manera acelerada. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, pero las dos son medio parecidas. Efectivamente, al principio, para objetos de estos cercanos, fíjense que esto es redshift, ¿no? Las dos coinciden, pero ya para cada vez que consideran objetos más y más lejanos, pues la curva roja es la que termina ajustando mejor. Y mañana les diré de manera más específica y concreta cómo es que uno sabe que esta curva roja es mejor que la azul. Ya estadísticamente hablando, cuando uno toma los datos y hace los ajustes e infiere los valores de estos parámetros, uno llega a la conclusión de que, mira, si yo agarro estos datos de supernovas y pregunto, ¿cuánto tiene que valer Omega Lambda? O sea, estos datos dictan que Omega Lambda tiene que valer ¿cuánto? Y la respuesta no es 0. La respuesta es esa, 0.7. Y no solo de supernovas, de muchas otras observaciones. Al final, la cosmología moderna lo que hace es agarrar información de muchas fuentes distintas
porque el modelo tiene que ser capaz de explicar toda la dinámica del universo, y por eso el modelo Lambda-CDM, pese a todas las fallas, pese a que es fenomenológico, pese a que hay cosas que no se saben, es un modelo que de manera consistente, con sus pocos parámetros, logra explicar un montón de cosas de la evolución del universo, como les he dicho. Entonces, la parte estadística de dónde salen estas manchitas es lo que espero contarles mañana. Esto significa datos con cierta, o sea, que están diciendo cuánto tiene que valer omega lambda y cuánto tiene que valer omega de materia, si yo miro datos de supernova, si miro los datos del fondo cósmico de radiación, y si miro datos de estos que tienen que ver con este pico, ese proceso en el que los fotones están arrastrando a los bariones, pero los bariones, por supuesto, como por su naturaleza masiva, quieren colapsar gravitacionalmente. Esa pelea entre radiación y gravedad se llama el BAO, por Baryon Acoustic Oscillations, oscilaciones acústicas de bariones. Cuando uno resuelve las perturbaciones en el espacio de Fourier, etcétera, queda una ecuación en donde se ve esa pelea, que es como si fuera una analogía con un resorte, ¿no? Como que quiere que la gravedad hacer que colapse, pero la presión quiere, de radiación quiere alejar la distribución de materia, y entonces en el espacio de Fourier se ven esas oscilaciones. En el espacio real no, en el espacio real se ve ese arrastre como les mostré antes. Entonces, de diferentes observaciones, uno ve, bueno, donde coincidan todas, es lo que está prediciendo mi modelo. Esta línea negra que está aquí es la línea que indica un universo espacialmente plano. ¿Ok? Entonces, las restricciones de las observaciones verdes, junto con las restricciones de la naranja, junto con las restricciones del azul, todas ellas coinciden aquí, justamente en un universo plano, y me están diciendo que omega lambda es alrededor del 70% y omega de materia es alrededor del 30%. O sea, ninguno de las observaciones que tenemos pasa por aquí omega lambda 0, ni una. ¿Ok? Y entonces es por eso que muchas veces, esto seguramente lo han visto, es como suelen casi comenzar una charla divulgativa, ¿no? de cosmología, sabemos que hay tanto por ciento de cada cosa. Bueno, se sabe por esto, o sea, se sabe que hay tanto por ciento de materia ordinaria, o sea, toda la física de partículas que conocemos del modelo estándar es nada más un 4.9%. Ninguna de estas partículas me explica la materia oscura, fría, y la constante cosmológica. Ese es el modelo Lambda-CDM. Con eso quiero terminar por hoy. Y nada, si tienen comentarios, preguntas, pues con todo gusto intentaré respondérselas. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano o abrir su micrófono para preguntar. A lo mejor voy a pensar que se entendió todo bien. Sí, todo bien. Bueno, Sí, al menos parece que sí. Están diciendo en el chat que es una excelente clase y que les ha gustado mucho. Muchas gracias. Bueno, parece que no hay preguntas, así que con esto ya Está bien, concluiríamos. ya es la Bien. última clase de la jornada. Están Sí, todos sí. cansados. Muchísimas gracias, doctor Francisco Linares, por estar con nosotros. No, Y, ustedes por invitarme. y mañana seguiríamos entonces con el curso. Así Y es. muchas gracias por darnos este curso que yo sé que para muchos ha sido de mucho provecho. Y gracias. Muy bien. Pues nos vemos mañana. Feliz noche. Igualmente.